Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi cripta. En esta ocasión les traigo una historia basada en una leyenda del noroeste argentino. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. Soy de San Antonio de Areco, un pueblo tranquilo de la provincia de Buenos Aires, donde todos más o menos nos conocemos. Era una noche de invierno muy fría. Había ido al cumpleaños de mi sobrino Francisco y pasada la medianoche decidí irme porque tenía que caminar muchas cuadras para llegar a casa y el frío ya se me metía en los huesos. Por suerte, un primo se ofreció a acercarme en su auto y acepté con gusto. Me dejó en la esquina del almacén de don Gregorio, justo frente al cementerio local. También había una prima a la que se había ofrecido a llevar, y si me llevaban hasta mi casa, se alejarían mucho de la ruta que debían tomar. Entonces, desde ahí seguí a pie. Nos despedimos rápidamente y quedamos en vernos pronto. Cuando me quedé solo, se me cruzó por la cabeza la idea de bordear el cementerio por afuera, pero como estaba tan cansado y quería llegar rápido, preferí tomar el atajo de siempre, ese que pasaba por adentro. De día lo solía hacer sin problemas, así que no lo pensé demasiado. Caminaba rápido, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos, tratando de protegerme del viento helado. A pesar de que llevaba un buen abrigo, de esos gruesos y cerrados hasta el cuello, sentía que el frío se me metía igual, como si la ropa no sirviera de nada. El camino central se me hacía eterno. Aunque conocía las historias del pueblo, esas que dicen que, después de la medianoche, no conviene andar por ahí, no les presté demasiada atención. Muchos juraban haber visto sombras entre las lápidas, otros hablaban de voces susurrando cosas que nadie debería oír. A medida que avanzaba por el camino de tierra, entre tumbas viejas y árboles que parecían salidos de una película de terror, empecé a sentir algo raro. No sabría decir qué exactamente, como una incomodidad, una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado de golpe. No era solo el frío, que ya bastante jodido venía, era otra cosa. Una sensación fea, de esas que te ponen en alerta sin saber por qué. Me empezó a picar esa idea molesta de que me estaban mirando. Sí, ya sé, suena tonto, pero te juro que era como si tuviera un par de ojos clavados en la nuca. Miré para atrás varias veces, frenando en seco, esperando encontrarme con alguien, qué sé yo, un vecino, algún loco, lo que fuera, pero nada. Solo estaban las lápidas y el viento colándose entre las rejas del portón. Intenté convencerme de que era todo paranoia. Que estaba sugestionado, que ya me había metido las historias del pueblo en la cabeza. Pero entonces lo escuché. Primero, pasos. Lentos, arrastrados. Como si alguien viniera caminando con esfuerzo o con las piernas torcidas. Ahí fue cuando me quedé paralizado. Era como si las piernas se me hubieran clavado al piso. Sentía un cosquilleo helado que me subía desde los pies hasta la nuca, como si el cuerpo se me hubiera desconectado del cerebro. Y después, el ruido. Un chirrido metálico, grave, como si algo se arrastrara por el suelo, era el sonido de unas malditas cadenas. Y las escuchaba cada vez más cerca. Y en ese instante, se me vino a la cabeza la advertencia de mi tía Nélida, esa que me repetía desde que era chico, cada vez que pasábamos cerca del cementerio. Mijo, si alguna vez no le queda otra y tiene que cruzar de noche por el cementerio, acuérdese bien de lo que le digo, nunca, pero nunca, mire para atrás y siente que lo siguen. Usted le mete pata, llega a casa, se encierra y no sale hasta que amanezca. Me oyó. Quise hacerle caso. De verdad. La voz de mi tía retumbaba en mi cabeza como si la tuviera al lado. Pero el miedo me ganó. Sentía esa cosa demasiado cerca. Tan cerca que necesitaba comprobar que era solo mi imaginación. Respiré hondo, apreté los puños y me di vuelta. Ahí estaba, una silueta baja y oscura avanzaba cojeando. Arrastraba algo, pero no lograba distinguir qué. A medida que se acercaba, su figura se volvió más clara,
era un perro. Todo negro, enorme, con unas cadenas oxidadas que colgaban de su cuello. Caminaba firme, con la cabeza en alto, como si supiera perfectamente hacia dónde iba. Y me miraba, me estaba mirando a mí. No suelo tenerle miedo a los perros, pero había algo profundamente raro en ese. No se sentía como un animal cualquiera, había algo profundamente antinatural en él. Era como si tuviera conciencia. Como si supiera que yo estaba asustado. Y entonces ocurrió lo más aterrador que podía pasar. El perro se detuvo, me sostuvo la mirada unos segundos, y sin apuro, empezó a incorporarse. Primero las patas delanteras se levantaron del suelo. Después, toda su figura fue creciendo, como si algo adentro de él se estirara. En cuestión de segundos, estaba erguido sobre dos patas. Medía más de 2 metros. Sus ojos brillaban con un rojo profundo, malicioso. Y, para colmo, empezó a sonreír. Una sonrisa burlona, con dientes largos y puntiagudos. En ese momento, supe que tenía que escapar. Salí corriendo con todas mis fuerzas. No recuerdo haber corrido así en mi vida. Sentía el corazón explotándome en el pecho, los pulmones ardiendo y las piernas a punto de rendirse. Pero no paré hasta llegar a casa. Entré de un salto, cerré la puerta de un portazo y puse todas las trabas, una por una, con las manos temblando. Me quedé unos segundos apoyado contra la madera, tratando de respirar, de convencerme de que todo había terminado, pero no. Fui hasta la ventana, espié por la abertura de la persiana, y ahí estaba, parado justo frente a mi casa. Esa cosa me había seguido. No se movía, no hacía nada más que mirarme. Pero el sonido de sus cadenas se había metido en mi cabeza como un taladro. Me alejé de inmediato, cerré la cortina, corrí a mi habitación, abrí el cajón de la mesa de luz con torpeza y agarré el rosario que guardaba desde chico. Me tiré en la cama, lo apreté fuerte entre las manos y me puse a rezar lo único que me salía. No sabía qué otra cosa hacer. No pegué un ojo en toda la noche. Cada crujido, cada sombra, cada ruido del viento me hacía pensar que esa cosa estaba esperándome, acechando del otro lado de la puerta. Recién cuando empezaron a colarse los primeros rayos de sol por la ventana, me animé a mirar otra vez. La calle estaba vacía. No había rastro del perro, ni de las cadenas, ni de nada. Pero esa imagen, esa sonrisa siniestra, esa me va a seguir por el resto de mi vida. Recién unos días después, cuando ya había juntado algo de coraje para contar lo que me había pasado, me enteré de lo que, según algunos, realmente vi esa noche. Fue mi prima Clara la que me lo dijo, casi como quien comenta algo sabido. Eso que viste, debe haber sido el familiar. Y ahí fue cuando me acordé de mi tía Nélida, que en paz descanse, y de todas esas historias que contaba de chico, esas que uno no escucha en serio hasta que le toca de cerca. Según ella, el familiar era una criatura salida del mismísimo infierno. Un perro negro enorme, con ojos como brasas vivas y una cadena colgando del cuello. Una figura que solo aparece en ciertos lugares, sobre todo en el norte del país, cuando hay pactos de por medio. Decía que, cuando algún patrón de ingenio azucarero o dueño de industria empezaba a prosperar demasiado rápido, mientras sus peones seguían muriéndose de hambre, era señal de que había hecho un trato. Un pacto con el familiar. La criatura le ofrecía poder, riqueza, influencia, a cambio de algo muy claro: una vez al año, tenía que entregarle un alma. Y si no cumplía, el trato se rompía. Y el que terminaba siendo devorado, era él. Cuentan que por eso, cada tanto, aparecía muerto algún obrero. Siempre uno que le caía mal al patrón. Uno que ya no servía. Era la ofrenda, el sacrificio. Y si lo que yo vi aquella noche fue realmente eso, bueno. Tal vez el trato se rompió. O tal vez, simplemente, la criatura está buscando nuevas almas por su cuenta. Pobrecito, le dijeron 1000 veces que no mirara.
Pero claro, siempre hay algún valiente que se piensa que esas cosas no existen. Spoiler, sí existen. Y cuando te miran, te eligen. Así que si escuchas las cadenas, corre, calabacita. No cometas el mismo error. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si así fue, déjanos tu like y suscripción. Y antes de dormir, asegúrate que nadie te esté esperando afuera. Buenas noches.